La palabra de Dios dice en el libro de Esdras que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y escuchen, esto es importante. Cuando nosotros perdemos el gozo, perdemos las fuerzas para hacer las cosas. Entonces ya no tenemos ganas de nada. Por eso una de las cosas que Dios quiere hacer en estas semanas, y creo que el Señor en oración fue guiando a estos temas, Dios quiere que vos no pierdas el gozo, o que tengas el gozo de Dios dentro tuyo. Y te quiero hacer una pregunta para que la hagas hacia el alma, hacia adentro. ¿Tenés el gozo de Dios en tu vida? ¿Tenés el gozo de Dios en tu vida? Esa pregunta es bien reflexiva hacia nosotros. ¿Tenés el gozo de Dios en tu vida? No estoy hablando ni de la felicidad ni de la alegría. Estas dos cosas son circunstanciales. Es más, he visto personas perseguir la felicidad como el perro se persigue la cola. Andan detrás de la felicidad, pero nunca la alcanzan. En ocasiones me han dicho, lo único que quiero en la vida, y seguramente tal vez vos lo habrás dicho también en alguna ocasión, lo único que quiero en la vida es ser feliz. Y yo te puedo decir, y la pregunta que hacen, ¿es difícil? No, la respuesta es imposible ser feliz todo el tiempo. No podés ser feliz todo el tiempo, porque va a haber momentos donde la crisis va a llegar a tu vida. Pero en más, si tendríamos la posibilidad de ser feliz todo el tiempo, nos aburriríamos de ser felices todo el tiempo. Si no, pregúntenle a Adán, estaba todo perfecto, allá en el Edén, era feliz, no necesitaba nada. ¿Estuvo conforme? No, buscó otra cosa. Lo que quiero hablarte en esta mañana es acerca del gozo del Señor. Y no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con un trabajo espiritual que vos tenés que hacer en tu vida. Es un trabajo, vuelvo a decírtelo, es un trabajo espiritual que tenés que hacer en tu vida. En una ocasión, un hombre conoce a una chica, se pusieron de novios, hermosa la chica. Llegan hasta el altar, le da el sí el hombre, y ella también da el sí, se dan un beso, y de pronto fueron hacia esa pieza de la intimidad. Entonces, después de él abrazarlo, estar impactado por la belleza, le da el beso, y ella se va hacia el espejo de su cuarto, y de pronto lo primero que hace es saca de sus narices 2 tapones así. Y su nariz ya no era tan repingadita, era una nariz más bien ancha, así como la mía. De pronto agarra y empieza a sacar las pestañas. No tenía pestañas largas, eran pestañas cortitas. Entonces ya no tenía ese brillo en los ojos. De pronto corre así y sus cejas no eran reales, eran pintadas. De pronto agarra un trapo y quita de sus labios el rubor rojo. Y ya no eran unos labios tan carnosos, más bien eran unos labios finitos. Y llega en un momento y empieza a desprender de entre el pelo y saca la peluca. Era pelo cortito ella, no era pelo largo, tan hermoso como se veía. Y de pronto de los cachetes saca 2 tiras así. Y su cara no era afinada, era una cara tipo la luna, así media redondita era la cara. Y entonces el hombre empezó a mirar todo eso desconcertado. Y entonces le dice a la chica, ¿me pueden devolver a la esposa con la que me casé? Dice. Escuchen, la diferencia entre la felicidad y el gozo es esta. La felicidad es como un maquillaje. Es circunstancial, es momentáneo, es externo. Pero el gozo del Señor es la belleza natural del Espíritu en nuestras vidas. Es como esa belleza tan natural que el gozo tiene que salir de nuestro rostro. Ahora, en esta mañana, yo quiero decirte, las crisis van a venir a la vida. Es imposible evitar que entres en una situación difícil. Todos entramos en situaciones difíciles. Me encantaría decirte que no va a haber, cuando creíste en Cristo, no va a haber más problemas, pero te estaría mintiendo. Cuando entras en la vida cristiana, los problemas existen y son reales. Y tal vez en este tiempo estás disfrutando de un tiempo de felicidad y paz, porque las circunstancias colaboran. Disfrútalo, aprovechalo.
Pero quiero decirte que en algún momento de la vida la crisis va a entrar en tu hogar, en tu vida. Y el asunto es, y aquí viene la situación, vas a tener dos formas de enfrentar la crisis: con gozo de Dios o con la aflicción de la carne. Escuchen esto, con el gozo de Dios en la crisis o con la aflicción natural de la carne. Entonces la pregunta que yo te voy a hacer en esta mañana: ¿cómo querés atravesar tus crisis? Y de esta puerta, cuando vos salgas, tenés que tomar una decisión. Si vas a trabajar en tu vida espiritual para tener el gozo del Señor en tu vida, o si simplemente vas a hacer lo que hacen la mayoría de las personas: entrar en la aflicción con el dolor. Y escuche, cuando entras con dolor en la aflicción, suceden algunas cosas. Algunas personas se deprimen, otras personas comen mucho, otras comen poco. Unas personas lloran y otras personas tratan de reír todo el tiempo para que su mente no esté pensando en la crisis que está atravesando. Saben que la negación es una de las cosas que la gente más usa cuando entra en las crisis. Por eso hay tantas personas adictas al teléfono, al sexo y a las drogas, porque tratan de escapar de las crisis reales que tienen en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo querés enfrentar? Y escuchen, esto es una bendición de Dios. Solo los cristianos podemos tener el gozo de Dios en el corazón nuestro. No lo pueden tener la gente que no tiene a Dios, porque es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, yo quiero ir ahora sí a este tema. Y la pregunta va a surgir a raíz de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Acá va a ir surgiendo en este pasaje cómo podemos tener el gozo de Dios. Bueno, ¿quiere tener el gozo de Dios, hermano? Bueno, hágame una sonrisa por lo menos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Hasta el versículo 8 vamos a leer. Si está allí en pantalla, o ya va a estar en pantalla. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No es fácil, ¿eh? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay dos formas, le dije, de enfrentar la crisis: con el gozo del Señor, o lo podés enfrentar con la aflicción de la carne. Si querés enfrentarlo con el gozo del Señor, en primer lugar, una de las cosas que necesitas hacer es entender o hacer que la crisis no se lleve toda la atención en tu vida. Fíjense que la palabra del Señor dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. En más, el versículo más corto de la Biblia no es Jesús lloró. Es 1 Tesalonicenses 5:4 que dice: estad siempre gozosos. Ahora, tiene 3 palabras, pero en el original griego la palabra, el más corto, no es Jesús lloró. En el original, el más corto es siempre gozoso. O sea que el Señor quiere que estés siempre gozoso. Miren, comienza diciendo el versículo allí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Y ahí comienza una palabra importante: el Señor, ¿cómo está? Cerca. Quiero decirte algo en las crisis. El Señor está cerca en las crisis. Y esa palabra cerca no está hablando de la venida del Señor. La palabra engus significa estar al lado tuyo. Significa contiguo. ¿Se acuerdan que dice que Juan el Bautista estaba junto al río Jordán bautizando? Eso significa al lado. Cuando dice esta palabra, vuelve a mencionar: el Señor está al lado tuyo en las crisis. ¿Por qué podemos estar contentos, hermanos? El Señor está a tu lado.
Y saben, el Salmo 23 dice que aunque esté en el valle de sombra de muerte, en la oscuridad, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Una de las cosas que hace la crisis es que el miedo se nos apodere. Satanás quiere eso, es el arma preferida de Satanás, el miedo en la crisis. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a salir? Se me terminó el mundo. Saben que esa es la situación de la crisis, el miedo se apodera, pero el Señor dice, y aunque esté en valle de sombra, no temeré porque tú, Señor, estás conmigo. Saben, hay algo que pasa en las crisis, tenemos miedo. Yo tengo miedo a las crisis. Pero el Señor me dice, yo estoy al lado tuyo. Ahora, en este al lado tuyo hay una gran diferencia y se la voy a explicar cómo es el asunto. Tengo un problema, me gusta hacer dos cosas. Una es manejar el auto. Pero el problema que tengo es que mientras yo manejo el auto, me gusta mirar todo lo que sucede alrededor. Entonces tengo un problema. Estoy manejando y de pronto empiezo a mirar el campo, las montañas, y el auto se me tuerce y me voy para la banquina. Ya mi señora me retó como 2 o 3 veces, mis hijas. Papi, fíjate al frente, me dicen. Escuchen, el Señor está a mi lado. Pero el tema es así. ¿En qué lado está el Señor? ¿En el del volante o en el del acompañante? Si está en el del acompañante, estás en un problema. Porque en medio de la crisis vas a morder banquina, hermano. Pero si el Señor está manejando el auto de tu vida, entonces podés disfrutar en medio de la crisis. Pero si estás manejando el barco de tu vida en el momento de la crisis, lo más posible es que te angusties. Pero si permitís que el Señor sea el que conduce en el medio de la crisis, yo puedo decirte, aprovecha el viaje, empezá a ver los otros detalles de la vida que los otros no pueden ver cuando están en aflicción. Ayer estábamos hablando con una persona y le decía, hay un montón de cosas que el Señor te regaló, pero cuando estás en las crisis estás tan ciego que no podés llegar a ver las cosas lindas que el Señor tiene preparado alrededor. La familia, los hijos. Y tal vez no es en ese momento y tal vez hay conflicto con los hijos, pero tenés hijos. Es una bendición. Querido hermano, el asunto es quién va a conducir el volante de tu vida. El Señor está cerca, pero la pregunta es, y en más, está a tu lado. La pregunta es de qué lado va el Señor en tu vida. Si va en el lado del conductor o si va en el lado del acompañante. Tal vez va en el lado del acompañante y yo digo, yo manejo hacia donde yo quiero. Vos acompañame. Y el Señor no está queriendo hacer eso. El Señor quiere decir, yo quiero ser el que gobierna tu vida, el que maneja tu vida, aún en medio de las crisis. Y Señor, aunque ande en el valle, yo me voy a agarrar fuerte de vos y no temeré porque vos estás conmigo. ¿Puede ser, hermano? Una de las cosas que nos pide ahí el Señor, dice en el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo, allí los miro de nuevo, el versículo 6, fíjense, el 5 termina diciendo, el Señor está cerca. La traducción sería, el Señor está al lado tuyo. Y comienza el versículo 6, si se puede poner allí, dice, por nada estés preocupado. Escuchen esto, por nada estés preocupado. Si el Señor está al volante, o sea, vos tenés que encargarte de eso, que el Señor esté en el volante. Si el Señor está en el volante, no te preocupes por nada. Eso es lo importante, que el Señor esté cerca. Y no solo cerca del lado del acompañante, que esté cerca del lado del conductor. Si el Señor está al volante, no te preocupes, vas a ir a un buen camino. El Señor tiene lo bueno preparado. Y no es como los doctores que cuando vos vas y te dicen, che, bajá las revoluciones, bajale un cambio. Y como si fuese algo simple, que vos decís, a ver, bajo el cambio de la mente. Porque vieron que cuando uno está en una crisis, ¿qué hace la cabeza en ese momento? ¿En qué piensa? En el problema. Todo el tiempo está pensando ahí y vuelve una vez, cerrás los ojos para ir a dormir y vuelve el problema. Y de pronto llegás a un lugar y vuelve el problema. Te sentaste a comer y vuelve el problema. La crisis está ahí enfrente de tus ojos. Y el Señor te dice, no te afanes, pero también te dice cómo no afanarte.
Porque escuchen, primero porque el Señor está al lado tuyo. Y el Señor dice, yo me hago cargo. Pero escuchad lo que dice el versículo 8. No te preocupes por nada, pero fíjate el versículo 8 si lo podemos poner hacia arriba. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, ¿qué dice el Señor? ¿En esto qué? Hay que hacer un cambio de pensamientos. ¿Cómo no me afano, Señor? Hay que hacer un cambio de pensamientos. La cabeza es una máquina de pensamientos, constantemente está ahí. Pero lo importante es saber que no podemos tener dos pensamientos a la vez, podemos tener uno. Y depende de lo que vos dejes que gobierne tus pensamientos, es como vos te vas a sentir. Si vos estás todo el día pensando en la crisis, no vas a tener tiempo de saber que el Señor está a cargo, y lo peor es que tu cabeza va a estar afligida todo el tiempo. Y en vez de tener gozo, vas a tener aflicción. Y ahí hay una decisión que tomar y un trabajo espiritual que hacer. Tenés que empezar a poner lo bueno de Dios en tu cabeza, las promesas, las verdades de Dios. Mirar cómo Dios hizo cosas tan poderosas que los milagros no son imposibles para Él. Y que de ahí brote una alabanza y vos digas, Señor, no sé lo que tenés preparado, pero sé que algo vos vas a tener. No entiendo la crisis, pero algo vos vas a tener, porque veo en tu palabra cómo lo rescataste a este, cómo hiciste esto. Querido hermano, hay una lucha que se debate en la cabeza, y ahí tenés que empezar a darle el lugar a lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, y si hay algo digno de alabanza, hacelo en el momento. Escuchen, la batalla de la mente hay que ganarla. Y esa batalla de la mente tenés que saber que el Señor quiere meter lo bueno, lo justo, lo puro allí en esa cabeza. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer en este momento es, ¿qué vas a hacer con tu cabeza? ¿Con qué la vas a llenar a tu cabeza, hermano? ¿La vas a llenar con crisis, con porquerías, con aflicciones? ¿O la vas a llenar de cosas buenas de Dios para tu vida? Entonces, la batalla de la mente tenés que ganarla. ¿Puede ser, hermano? Les decía la semana pasada que cuando me levanto, aún en medio de la crisis, lo primero que hago es le alabo al Señor, le agradezco. Es lo primero, ¿eh? Es más, lo hago estando en la cama. Le digo, Señor, gracias por la obra de Cristo. Lo segundo, le digo, Señor, perdóname mis pecados. Lo tercero que hago, le digo, Señor, acá está mi vida, es tuya. Quiero que seas el que conduce mi vehículo. Porque si yo conduzco, meto la pata 2x3. Rindo mi vida a tus pies. Lo tercero que hago, o lo cuarto que hago es, este día va a ser un día bueno, hermano. Va a ser bueno este día, porque si el Señor está conmigo, es suficiente. Y aunque vengan las crisis, si el Señor está en el lugar del conductor, ese día va a ser bueno. Amén, hermanos. Vamos al segundo principio que quiero compartir con ustedes. No solo saber que el Señor es bueno, que está a mi lado, que quiere que lleve mis cargas hacia Él, o sea que ponga a Él en el lugar correcto, sino que fíjense cómo sigue el versículo 6. Por nada se preocupen, sino sean conocidas, vamos al versículo 6. Por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Miren, tus peticiones, ¿qué le pedís al Señor? Delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. En medio de la crisis, lo primero que tenés que fijarte es que el Señor esté al volante, que Dios conduzca tu vida. Lo segundo que tenés que fijarte también es que tu mente esté pensando en lo que es correcto. Lo que también tenés que hacer en ese momento es llevar la crisis delante del Señor
en oración, ruego y acción de gracias. Lleva la crisis al que está por sobre todas las cosas, al Supremo, el que está por sobre todo. Es más, está por sobre toda tu situación que estás atravesando. Tal vez para vos es una casualidad o es una circunstancia, pero quiero decirte esto, no es una circunstancia la crisis que vos estás pasando. Es algo que Dios permitió para que vos seas mejor persona en tu vida. Escuchen, en el momento de la crisis, uno crece, uno se hace una mejor persona en el momento de la crisis, si está con el Señor. En el momento de la crisis, yo quiero decirte, te haces mejor persona. A veces Dios permite las crisis en tu vida. A Dios no se le escapó la crisis de las manos. Es más, Él sabe y en ocasiones estamos en crisis porque nosotros nos metemos, pero a veces estamos en crisis porque Dios permite la crisis en nuestra vida. Y tal vez te parece, oh, ¿en serio? Sí. La cruz fue voluntad de Dios para Cristo. La tentación fue la voluntad de Dios para Cristo porque dice, el Espíritu le llevó al desierto para tentarlo. O sea, cuando viene la crisis, no es culpa del diablo. El diablo puede aprovechar la crisis, pero cuando viene la crisis es porque Dios la permitió. Y es el momento de ir a Dios en oración, ruego, súplica y en más. Dice la palabra que tenemos que ir hasta con acción de gracias. Cuesta esa parte, ¿eh? En el día de ayer le estaba diciendo a Dios, Señor, aún gracias por la circunstancia de prueba que estoy atravesando. Pero escuchen, cuando lo ponemos a Dios en el lugar correcto y nosotros en el lugar correcto, hay algo que empieza a suceder en nuestra vida. Porque hasta ese momento es como que luchamos y le decimos, Dios, yo quiero tener el control del auto. Y si vos permitiste esta crisis, yo estoy enojado con vos, Señor. Pero en el momento que uno le dice, Señor, esta es mi petición, yo quiero salir de esta crisis. Tu ruego es el más sincero que existe. No hay momento más sincero en nuestra vida que cuando nos quebramos delante de Dios y les ponemos todo nuestro corazón. No hay un momento más sincero. Y es el momento que uno le tiene que decir a Dios, Dios, sé que tú estás sobre todas estas cosas, porque a Dios no se le escapa nada. Escuchen, a Dios no se le escapa absolutamente nada de nuestras vidas. Y es ponerlo a Dios en el lugar correcto, como el Señor de tu vida. Y Señor, yo no entiendo todo, pero aún te agradezco, porque aún esto va a terminar en bien en mi vida. Porque Dios es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. Y en más, todas las cosas van a ayudar a bien. Si no, fíjense la historia de los antiguos, del Antiguo Testamento, cómo Dios le ayudó. Pero escuchen, hermanos, ese es el momento de dejar la carga en las manos del Señor. Y que el Señor haga la obra por vos. Ese es el momento de la crisis. Y escuchen el versículo, cómo sigue el versículo siguiente. El 7, Guido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escuchen, Dios quiere darte paz en medio de las crisis. Quiere, más que cuidar tu situación, quiere cuidar tu corazón. Más que cuidar las circunstancias, quiere cuidar tu cabeza. Y es el momento donde Dios va a poner en ese momento la paz en el corazón. Escuchen, esto no le puede suceder a cualquiera, solamente te puede suceder a vos como cristiano. Y esto me reanima. Voy cerrando y le voy a pedir a Juanpi que pueda pasar a... ¿Cómo puedo tener el gozo del Señor? Y aquí viene el último y creo que es uno de los más importantes para cerrar. ¿Cómo puedo tener el gozo del Señor? En primer lugar, decirle gracias, Señor, porque estás al lado mío. Me ayudas en todo momento. Y estás conmigo en
en los momentos más críticos, vos, Señor, estás conmigo. Lo segundo, Señor, yo quiero dejarte al control del asunto. Y en más, dejo mi carga en el Supremo. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, si tenés una aflicción, tiene que ir delante de la presencia del Señor para que vos descanses. Porque si el Señor está al cargo, las cosas van a salir bien. Vos no te preocupes. Pero lo tercero que te quiero dejar tiene que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para aferrarse a ellas. Es como que el Señor te dice, te voy a adelantar un poquito de lo que va a suceder en tu vida. Porque vos estás en el medio de la crisis, la estás pasando mal, feo, pero de pronto las promesas de Dios son como que el Señor te habla al oído y te dice, escúchame, no te preocupes, tengo algo preparado para vos. La promesa de Dios es como esa firme esperanza en la cual vos te anclás para atravesar el momento de las sombras. Esas son las promesas de Dios. Y me gusta porque el apóstol Pablo en este momento le dice, ¿saben qué? Estoy convencido de algo. Y él lo decía desde la cárcel, no lo decía desde un momento fácil. Escuchen esto. Dice, estoy convencido de esto, Pablo, decía Pablo. Todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. 4:13, un poquito más adelante. Todo lo puedo en Cristo. Estás en una crisis, yo quiero decirte, la vas a atravesar. Aferrate a la promesa del Señor. La crisis no es para siempre. La crisis es una circunstancia, pero gozate en el Señor porque la vas a poder pasar. La vas a pasar porque todo lo podés en Cristo que Él te va a dar la fuerza para atravesarlo. Agarrate a la promesa. Escuchen esta promesa también, 4:19 de Filipenses. Y me gusta el apóstol Pablo porque parece que en algún momento tuvo una crisis económica profunda. Y en un momento le dice a la iglesia esta, le dice, gracias porque revivieron esa atención para conmigo. Pero en el versículo 19 él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas de su gracia. Mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas. ¿Necesitas un consuelo? El Señor te lo puede proveer. ¿Necesitas para salir de una situación económica? El Señor te lo puede proveer. ¿Necesitas un milagro de Dios para trabajar en la vida de tu esposo, tus hijos, tu familia? El Señor lo puede proveer. Las promesas están para agarrarse de ellas y poner el gozo delante nuestro. Dice que Jesús sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero había puesto el gozo delante de Él. Esa es la promesa. ¿Estamos en una crisis? Y sí, podemos estar en una crisis en este momento difícil, dura. Tal vez es la más dolorosa que atravesaste. Pero quiero decirte, no estás solo. El Señor está a tu lado. Lo segundo que quiero decirte, no estás solo. El Señor quiere estar al control de cada situación de tu vida y darle el lugar. Vos no te preocupes. Pero otra de las cosas que sí te quiero decir es, Dios puso promesas. Y estoy convencido que todas las cosas van a ser bien y mi Dios me va a suplir todo lo que me falta en el momento de la crisis. Por eso dice, el gozo del Señor es la fortaleza. ¿Estás en debilidad en este momento? La fortaleza está en el gozo del Señor. Si seguís maquinando en tu cabeza y taladrándote y ahogándote en el mismo vómito, porque parece eso, no va a haber salida. Pero cuando vos lo decís delante de la presencia del Señor en oración, ruego, acción de gracias, decirle, Señor, te entrego todo lo que soy, acá estoy. La paz de Dios viene a tu corazón. Cierro con estas cosas.
En la Biblia se habla de la paz con Dios y de la paz de Dios. Para tener la paz de Dios necesitas estar en paz con Dios. Escuchá bien, ¿eh? Para tener la paz de Dios sobre tu vida, necesitas estar en paz con Dios. Entre vos y Él tener paz. ¿Qué rompe la paz con Dios? Es no estar a cuentas con Dios. El Señor decía, venid, estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Si vos no estás a cuentas con Dios, es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo podemos tener paz con Dios. Jesús murió por vos, por tus pecados, y Él quiere hacer la paz entre vos y Dios. Si no estás en paz con Dios, a cuentas con Dios, este es el mejor momento para que vos lo hagas. Y simplemente tenés que decirle, Señor, perdoná mis ofensas, mis pecados. Perdoná las cosas que hice en esta semana. Perdoná porque no te pongo en el primer lugar. Perdoname porque mis labios no dicen lo que tienen que decir, mis ojos no ven lo que tienen que ver, mis manos no hacen lo que tienen que hacer. Perdoname, Señor, porque mis pies no van hacia donde vos querés que vayan. Son medios rebeldes estos pies. Esa es la paz con Dios. Y la paz de Dios es cuando vos le decís, Señor, estas son mis cargas. Necesito que vos las lleves por mí. Y está a tu lado el Señor, no está lejos, está a tu lado. Señor, acá están mis cargas, necesito que las lleves por mí. Dame de tu paz. No es la paz natural, es la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría terminar orando en esta mañana, en esta reflexión. Vamos a ponernos de pie. Y podés irte con la paz con Dios y con la paz de Dios en tu corazón. Para irte con la paz con Dios, solo confesale al Señor aquellas cosas que están equivocadas en tu vida. Y para irte con la paz de Dios, tenés que decirle la verdad. Señor, no puedo más con esto. Y quiero que vos seas el que toma el asunto en sus manos. Y yo quiero ir al lado tuyo, Señor, y poder ser guiado por ti en medio de esta tormenta. Quiero aferrarme a esas promesas que todo lo voy a poder y que tú suplirás todo lo que me falta, Señor. Me aferro a esas promesas. Bendito Jesús, gracias por ser mi Señor, mi Salvador. Espíritu Santo, gracias por hacer esa obra en mi vida. Queremos ponerlo en tus manos, nuestras cargas, Señor, y recibir el gozo y la paz tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.